como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor. Gracias. Ahí aprieto, ¿no? Listo. Tú me avisas. Voy a apagar el celular. Sí, ya está apagado. Yo coordino. Yo no paso, solo paso diapositivas en caballero. Entonces me dicen, arranco. Estamos en hora, ¿no? Ah, no, faltan 5 minutos. Ah, entonces tenemos que esperar. Tenemos 5 minutos. Si no se pierde el debate, 5 minutos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que preside nuestra mesa. Si me permite. Gracias. A los colegas de por ahí. Sí, sí. Sí, evidentemente. No les entrega una tarjeta, les entrega a cada uno. Bueno, el orden en el que vamos a hablar es el arranque. Mónica, tú vas a empezar. Tú vas a hablar primero. O sea, yo te presento, hablas tú. De ahí Pablo, Pedro Pablo, después Ignacio, María José y finalmente Sergio. Ese es el orden. Parece, ¿no? Pues nos da tiempo a ¿Perdón? Yo voy a hacer la presentación y lo...
Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Bienvenidos a este recinto histórico de Arequipa, el Museo Municipal. En primer lugar, deseo comunicar quienes nos acompañan en esta mesa de honor. Está con nosotros doña Mónica Huerta, don Pedro Pablo Mancilla, Ignacio Peiró, María José Rincón, don Sergio Zapata y quien actuará como coordinador de esta mesa de diálogo, don Alonso Ruiz Rosas Cateriano. Soy Jorge Luis Cáceres y vengo de la Universidad Católica de Santa María, de nuestra ciudad. Las artes culinarias representan un pilar esencial dentro del vasto ámbito gastronómico. No solo constituye la base para la preparación y transformación de alimentos, sino que también son el vehículo esencial para la transmisión y construcción del conocimiento. Este saber culinario se desarrolla en contextos diversos, que van más allá de la simple cocina. Incluye la interacción social, el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo en distintos niveles y espacios, desde la familia hasta la comunidad y hoy la academia. En este marco es fundamental entender que las palabras forman parte integral de lo que consumimos, no solo en el sentido liberal y literal, sino también simbólico. Ejemplo, el término gastronomía proviene del griego antiguo y puede traducirse como leyes del estómago o normas del vientre. Este término refleja una mirada profunda hacia el acto de consumir, de comer, donde el gastro se vincula con el consumo excesivo, es decir, la gula. Curiosamente, los antiguos griegos inicialmente pensaron en llamar a esta disciplina gastrología, enfocándose en el estudio del estómago y sus funciones, una visión más amplia que la simple regulación de la alimentación. Paralelamente, la palabra cocina proviene del latín culina, raíz de términos como culinario y coquina. Este último haciendo referencia a la acción de cocer o cocinar. Esta etimología resalta cómo desde tiempos antiguos y ancestrales la cocina ha sido entendida no solo como un espacio físico, sino también como una práctica cultural fundamental. Más allá de la teoría, es importante destacar que los conocimientos culinarios que emergen de las cocinas tradicionales, tanto locales como las profesionales, no solo se fundamentan en principios científicos formales. Se trata de saberes empíricos transmitidos de manera oral y práctica por generaciones, adquiridos a través de la experiencia directa y la repetición. Estos conocimientos poseen un valor histórico, cultural, semiótico invaluable, ya que están estrechamente ligados a las comunidades, que los mantienen vivos, activos, vivientes y que los practican día a día. Un claro ejemplo de esa relación entre el lenguaje, la cultura y la comida lo encontramos en el trabajo de la doctora Lucero Meléndez, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación explora la interacción entre la lingüística y la antropología de la alimentación, enfocándose en las estructuras lingüísticas presentes en recetas culinarias, especialmente en lenguas indígenas como el ténico, una lengua mayense también conocida como huasteco. Estas recetas no son solo instrucciones para preparar alimentos, sino que son portadoras de un conocimiento ancestral, cultural, profundo y de esencia. A través de ellas podemos entender cómo un grupo social organiza, clasifica su entorno, cómo percibe sabores y olores e incluso cómo se distribuyen los roles y responsabilidades en la comunidad durante la preparación
de un platillo, particularmente en contextos de festividad y en rituales. Este lenguaje especializado cumple la función de comunicar instrucciones precisas, pero también es un vehículo para conservar saberes ancestrales que forman parte de este patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad. La gastronomía arequipeña también influye en el lenguaje figurado y en las expresiones populares. Decir que alguien tiene más ají que rocoto o que algo está más cargado que el adobo ejemplifica cómo los sabores y los ingredientes trascienden. La cocina arequipeña es parte de la cultura, es esencia de nuestra identidad arequipeña. El diccionario de arequipeñismos del notable maestro historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz es una obra fundamental que recoge y documenta el vocabulario propio del habla cotidiana en esta tierra de Melgar y Vargas Llosa. Este diccionario no solo reúne palabras y expresiones típicas de la región, sino que también refleja la importancia cultural y social de la cocina arequipeña. Concluyo. En definitiva, el lenguaje gastronómico de Arequipa va mucho más allá de nombrar ingredientes o platillos. Es un elemento fundamental que articula identidad, cultura y memoria histórica. A través del lenguaje culinario se construyen y se transmiten valores y se fortalecen lazos sociales y se perpetúan tradiciones que conforman la esencia de una comunidad. Y como dijera el cardenal de todos los tiempos, esta Arequipa no es costa ni cuesta, es casta y culinaria. Gracias. Muchas gracias, señor rector, presidente de esta mesa. Quiero empezar agradeciendo al Congreso, al 10º Congreso Internacional de la Lengua Española por haber decidido organizar esta mesa sobre un tema que nos es muy grato y muy caro a quienes participamos hoy en este panel. Debo confesarles que es la tercera vez que participo yo en un Congreso Internacional de la Lengua y que insisto en el mismo tema. La primera vez fue en Córdoba, el año 19, me invitó muy amablemente el director del Instituto Cervantes, mi querido amigo Luis García Montero, y tuve allí la ocurrencia de proponer en una sesión plenaria que me parecía pertinente que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua pensaran en elaborar, ya que habían elaborado un magnífico diccionario panhispánico del español jurídico, un diccionario panhispánico de gastronomía. Insistí con la idea en un panel siguiente que hubo en el 9º Congreso de la Lengua en Cádiz, idea que ya había sido aceptada por la RAE y por ASALE y que quedó en manos encomendada a la Academia Peruana de la Lengua, por haber sido un peruano el que sugirió esta iniciativa. Entiendo que eso está en proyecto, por lo menos ya está la matriz definida aparentemente, y en todo caso el objetivo de esta mesa es reflexionar sobre los vínculos entre la cultura culinaria, la cultura gastronómica y la lengua, nuestra lengua, pensando también en la misma perspectiva. Vamos a tener intervenciones muy distintas desde diversos ángulos, pero que tienen en común eso, buscar los vínculos, hurgar un poco entre los nexos de la lengua, la riqueza de nuestra lengua histórica, regional, y lo que podría ser una futura recopilación de términos de la cultura culinaria entendida, como bien acaba de señalar el presidente de la mesa, no solo como una lista de platos, sino de productos, ingredientes, prácticas, etcétera, etcétera. Quiero solo incidir en algo que se ha destacado desde la primera vez que propusimos esto, y es que una de las mayores contribuciones de las lenguas indígenas a la lengua española pasa sin duda por la cultura gastronómica. Son muchísimos los términos que han sido incorporados y que responden a productos y a procedimientos
de ese nuevo mundo fabuloso que significó para la lengua española el descubrimiento de nuestro continente, el encuentro con este nuevo mundo, y viceversa. Son también muchos los nombres de productos y de platos que pasaron a incorporarse del español a las lenguas nativas. Con esta breve introducción quiero empezar dejándole el uso de la palabra a mi querida paisana Mónica Huerta Alpaca. Ella es propietaria de una de las picanterías más importantes de Arequipa, que es la Nueva Palomino, una picantería de añeja tradición. Fue fundada por su madre, que a su vez heredó de su abuela la famosa picantería La Palomino, y en fin, podría ser una larga enumeración genealógica muy destacada para Arequipa, porque además Mónica, ya que estamos en la Galería de Arequipeños Ilustres, diré que desciende también de un ilustre cacique del pueblo de Caima, el cacique Alpaca. De manera que con esta breve introducción, mi querida Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Alonso. Primeramente, muchas gracias por invitarme a participar en este gran evento de la lengua española que se realiza en esta hermosa ciudad de Arequipa. El título de mi ponencia puede ser un poco engañosa porque no voy a hablar, quizás como alguien piense, de la lengua, que es un plato realmente riquísimo que se prepara en muchas picanterías arequipeñas y quizás en otros lugares como un guiso de lengua, un almendrado de lengua o una zarcita maravillosa de lengua, sino voy a hablar sobre la lengua, el lenguaje dentro de la picantería arequipeña. Empezaré por definir qué es una picantería. Una picantería es un lugar tradicional, es un lugar histórico de cocina arequipeña, horizontal, democrático, que tiene una secuencia de platos que son un almuerzo, un plato principal de resistencia, de cuchara, acompañado de un pequeño segundo, y por la tarde una variedad de guisos a los que se denomina picantes. Hay antes unos entremeses a los que se llaman hayaris, y entre todos estos platos tiene que haber una bebida fundamental a la que se le llama chicha de guiñapo. Sin estos requisitos, es decir, sin los almuerzos, sin la chicha, sin los picantes, no hay picanterías. Por lo demás, la picantería es un lugar horizontal, democrático, donde entran todos, y es una cocina del día. Una cocina no es una cocina de producción, es una cocina donde se hace todo al día, no hay ningún instrumento eléctrico, se hacen con técnicas ancestrales muy antiguas y lo que queda se comparte entre todos. Al día se comienza desde cero. Explicando todo esto, quisiera explicar cómo funciona el lenguaje en la picantería. La picantería es el resultado de un mestizaje profundo entre dos tradiciones principales. La tradición indígena prehispánica del Perú, de la que por supuesto nos sentimos muy orgullosos los arequipeños, de nuestras raíces prehispánicas muy complejas, y de la tradición española, de la que también nos sentimos muy orgullosos y que forma parte, igual que nuestra tradición indígena, de lo que somos hoy, una sociedad profundamente mestiza. Muchas de las palabras que usamos actualmente en la picantería provienen de las lenguas prehispánicas del Perú, algunas de ellas, por supuesto, todavía vigentes. Empezaré a explicar las principales palabras a partir de las preparaciones. Empezaremos por la chicha. La chicha es una bebida de maíz germinada y fermentada, que se hace con un tipo de maíz negro que se llama guiñapo. El guiñapo se germina en pollos, que son unos huecos que se hace en la tierra, que se ponen con piedra y paja. Pero lo importante acá no es explicar la técnica del guiñapo, sino las palabras que lo acompañan. Entonces, lo primero es el guiñapo, ¿no? Se dice en español también guiñapo por algo que se hace tiras. Entonces, el guiñapo primero se fermenta
se germina, se seca, se muele, se pone a hervir y ahí viene el resultado de nuestra chicha. Esta chicha, luego que está hervida, se convierte en usma, ¿no? Esta chicha cocida, madurada, que es como un mosto de la chicha, esta chicha cocida se cuele en un sedazo a la que en las picanterías le llamamos seizuna, que también es una palabra quechua. Este resultado de esta chicha que se ha pasado por esa seizuna ya no es un guiñapo, sino es un anchi, que también es una palabra quechua. Luego, toda esta chicha que nosotros hemos cernido, ¿no?, la transportamos a nuestras chombas, que son unas vasijas de barro, mediante un huinco, que es un utensilio que tiene la forma de la base de nuestras chombas. Finalmente, la pasamos a nuestras chombas y la mezclamos junto con un sedimento, que es el concho, que ayuda a fermentar a nuestras chichas. El sedimento de la chicha que ya maduró se llama concho, y el sedimento de nuestra chicha que aún no fermentó se llama cacayoca. Cuando esta chicha ya está listita para tomar, nos sirve para poder refrescar nuestro guarguero. Ahora pasamos a hablar de la cocina propiamente dicha. El lenguaje trabaja en varios niveles. En primer lugar, como ustedes saben, muchos de los productos que usamos en la cocina provienen de nuestra tradición ancestral milenaria y muchos han venido de España. Nosotros usamos ajo, apio, cebolla, zanahoria, poros, nabos, orégano, muchas especies, carne de res, de cerdo, aves, en fin. Pero también usamos muchos productos maravillosos de aquí, de nuestra tierra, Huatacay, ajíes, variedades maravillosas de papa, quinoas, chuño, rocotos, hojas, ocas, zapallo, nuestros maravillosos camarones de río, con todos estos maravillosos productos que reflejan nuestro mestizaje y con las técnicas ancestrales que siguen aún vigentes en nuestras cocinas picanteras, hacemos pues todos estos platos que seguramente muchos de ustedes han probado todos estos días que han podido estar aquí en nuestra bella ciudad. Usamos aún muchas de las técnicas ancestrales, el batán, por ejemplo, el batán, que son piedras de río, que son piedras que las encontramos en las riberas de los ríos. El batán es una loseta, es una piedra de río con una piedra encima en forma de media luna que nos sirve para moliendas. Hay una piedra pequeña que también para moliendas, mucho más pequeña, a la que le decimos chacena, y con esta piedra hacemos nuestros llátans, ¿no? Con estas moliendas hacemos absolutamente todos nuestros molidos porque no usamos absolutamente ningún artefacto eléctrico en nuestras cocinas. Igualmente, los huesos de res hacemos salazones y hacemos nuestro mocontuyo. Arequipa fue llamada ciudad Mocontollópolis porque todos nos prestábamos nuestro mocontuyo, que es el hueso manzano, que lo secábamos aproximadamente por un mes y era tan sabroso que luego nos lo prestábamos y había un dicho que decía, anda donde la comadre para misquirichir el mocontuyo. Significaba que no íbamos donde la comadre y nos prestábamos el mocontuyo porque era tan rico y tan sabroso que realmente resultaba que era como un saborizante filtrante y lo volvíamos a usar, ¿no? También procesos como el caspeado. Caspear es una palabra quechua que significa soazar, tostar,
que nos permite potenciar sabores y preservar alimentos, ¿no? Y esto resulta de la mezcla de estas dos culturas, nacen esta maravillosa cocina mestiza llena de sabores y saberes. De ahí nacen estas ocopas de camarones con los ajíes jaspeados, la timpusca de pera, el rachi de panza, suyo conejo, timpo de rabos, de res, con los mocontuyos que les acabo de hablar, nuestros llátans hechos en Batán, nuestra maravillosa chicha de guiñapo, la que les he explicado hace un momento, con la cacayoca, con los conchos, con la seizuna, con los sanchis, reposados en nuestras grandes chombas de barro, ¿no? Nuestros deliciosos picantes salidos en nuestros fogones y atizados con nuestras pucunas y nuestras topinas. Pucún y topina son unos utensilios que nos ayudan a poder avivar nuestras conchas de leña, que son nuestras cocinas de leña, que aún las seguimos usando. Son unos utensilios que nos ayudan a avivar más nuestros fuegos, y la topina son unos palitos que nos ayudan incluso a hacer arroz, a tener más fuego o menos fuego, ¿no? Entonces, finalmente, hay dos expresiones que son recurrentes también en la picantería y que las usamos mucho y que también vienen del quechua y que nosotros nos preciamos mucho de hablar en Arequipa, y por excelencia viene del mapuche, que es el jefe de la tribu, y los citadinos, que son los jalas, calzón negro, que es el lenguaje lonjo, ¿no? Jala quiere decir blanco y también quiere decir desnudo. O sea, cuando uno dice patacala, uno quiere decir que uno está, digamos, descalzo, ¿no? Que está caminando descalzo. Uno dice patacala, estás caminando descalzo, ¿no? También decimos expresiones como alalau cuando tenemos frío, ¿no? O acacau cuando tengo dolor, ¿no? O achacau cuando nos quemamos, ¿no? O atatau cuando algo no nos gusta. O chirguando cuando estamos en el fogón y algo nos quiere hacer llorar. O cuando estamos tristes, ya estás chirguando los ojos, ¿no? Entonces te dicen, ya estás chirguando, ¿no? O chascoso, cuando ya estás medio despeinado, ¿no? O wiswi, o estás wiswi, estás cochino, ¿no? O tu sombrero está guañuli, está medio deforme, ¿no? Son palabras que nosotros seguimos usando, ¿no? O este coro, esta cora, ¿no? Este mocoso, esta mocosa, son palabras que todavía seguimos usando. Nuestras madres en la picantería nos han transmitido este hablar en la comida, en nuestro diario vivir. Nosotros lo hemos seguido transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros comensales, a nuestros trabajadores, a todos, ¿no? Y lo hemos transmitido como un legado y lo seguimos transmitiendo con mucho amor. Y queremos que todos los arequipeños no lo olviden, y a nuestros clientes también, y a todo el que nos visita, porque es parte de nuestra historia y es parte de nuestra tradición, ¿no? Este hablar no solo se refleja en los sabores, sino también en las palabras, ¿no? Muchas voces quechuas mutaron con el tiempo, se adaptaron al español, se mezclaron hasta formar nuevas expresiones. El hablar lonco con su tono, sus giros y su musicalidad, porque notarán cuando hablamos los arequipeños medio que cantamos, ¿no? Y conserva un valor enorme, es bien bonito. Tengo un hijo que vive lejos y cuando habla el inglés dice, how are you? Hasta lo canta, ¿no? Y hasta en otro idioma sale ese cantar del corazón, ¿no? Hay pues evidentemente una riqueza también idiomática local, regional, que a medida que la cocina arequipeña también se va haciendo cada vez más conocida y reconocida, se van globalizando los sabores. Evidentemente comienza también la gente a identificarla y conocerla, y también se va conociendo qué es una ocopa, qué es un llátán, la gente va reconociendo qué es una timpusca,
¿qué es una chicha? La gente sabe, ¿no? Viene después de tiempo y dice, quiero una copita, quiero una chicha. Nos andan escribiendo desde lejos, ¿no? Señora, por favor, quiero un timpo, quiero un rachi de panza. Es una cosa increíble. Sí, de verdad emociona. Bueno, y eso es todo lo que quería decirles, no sin antes decirles de que aticemos la concha con la pucuna y la tospina, chaollemos las ollas, que el rachi de panza con su yatan en su punto está, traigamos el bebe chicha y brindemos por este Congreso de la Lengua Española que en Arequipa engalanando está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Evidentemente nos has abierto el apetito y mañana iremos raudos a la picantería. Voy a dejar ahora en el uso de la palabra a Pedro Pablo Mancilla Izquierdo. Él es doctor en medicina, fue director general de Antiinspección y redactor de la Ley General de Sanidad y de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. Fue director general de Administración Penitenciaria y fundador de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado en España. Ha sido consejero de Caja Madrid, del Banco Exterior Internacional, es empresario y es un experto en temas gastronómicos. Tiene un recetario muy interesante, el fogón de mi madre, el recetario manchego y distintas condecoraciones. Quiero, por cierto, recordar que el apellido Mancilla se afincó también en Arequipa. Hay un poeta del siglo XIX, Manuel Mancilla, y otras personas conocidas que comparten el mismo apellido. Gracias, Pedro Pablo, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. Aunque por ella me pregunto qué hago yo aquí hoy con ustedes. Bueno, intentaré comentarles la importancia que tiene el lenguaje gastronómico en el Quijote. Exactamente. Ahora está. Ustedes saben mejor que yo que el lenguaje es esencial para la vida en sociedad y de manera muy singular para la literatura, la más noble manifestación humana. El lenguaje gastronómico en la literatura adquiere un valor extraordinario, no solo en su sentido literal, sino en su interpretación figurada, como has comentado tú anteriormente. En efecto, en el Quijote, por ejemplo, el léxico gastronómico es un recurso esencial para bautizar los personajes principales. El propio nombre de Don Quijote procede de gigot, un término culinario de origen francés. El de Dulcinea deriva de dolce, el sabor más preciado para la vida humana, y el de Sancho Panza alude de forma inmediata a la parte del cuerpo más vinculada con la alimentación. Este criterio alcanza también al narrador ficticio, a quien Sancho llama Cide Hamete Berenjena. El lenguaje gastronómico no solo caracteriza a los personajes, sino también la manera en la que habla y cómo se relaciona, convirtiéndose en un sujeto activo de la novela. En el Quijote la presencia de la gastronomía no solo sirve de nexo para enlazar los episodios, sino que también organiza el ritmo de la narración. El paso del tiempo no se mide tanto por el día y la noche como por las comidas. Estas no solo cumplen la función de compartir el sustento, sino que propician la socialización, como en el pasaje en el que Don Quijote, después de saciar su hambre, reflexiona ante un puñado de bellotas. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío. En su primera salida, Don Quijote se topa con una venta, donde recibe una auténtica lección de ictiología gastronómica a propósito de la semántica del bacalao. A dicha aceptó a ser aquel viernes aquel día,
y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillos y en otras truchuela. La importancia de las ventas no se limita a este detalle culinario. En ellas se desarrollan muchos de los momentos decisivos de la obra, como el ocurrido en el corral de esa misma venta con motivo del nombramiento de Don Quijote Caballero, el hecho más trascendental de la novela. El léxico gastronómico sirve en el Quijote para exponer distintas dimensiones físicas de la realidad. Así ocurre con el peso, cuando se paga nada menos que el cartapacio de Cide Hamete con 2 arrobas de pasa y 2 fanegas de trigo. También con el tamaño, en el pasaje de Clavileño. Si la tierra os pareció como un grano de mostaza y como hombre como una avellana, donde esta incongruencia de la comparación da carta de naturaleza a la fantasía de la aventura. Lo mismo sucede con la textura, cuando Sancho dice de una cuchillada abriría a alguien como una granada o como un melón muy maduro. Y con el color, al describirse unos labios jaspeados de azul y verde y aberenjenado. En definitiva, la gastronomía es esencial para la exposición objetiva del pensamiento cervantino y para su comprensión por los lectores. En este mismo terreno llama la atención que en el Quijote no se cite el término migas para referirse a este plato tan popular como antiguo. Tal vez lo más cercano a esa receta culinaria sea se le llenan las migas entre la boca y las manos, donde el término aparece en una expresión proverbial que describe la torpeza de quien ni siquiera acierta a llevarse el bocado a la boca antes de que se enfríe. Esta cita gastronómica encierra otra clave cervantina, la inversión del binomio boca-manos, para enfatizar torpeza. Diego de Clemensin observó con agudeza el desajuste en el orden lógico del gesto. Las migas, en efecto, deberían ir de la mano a la boca y no al revés. Más allá de este ejemplo, el término migas aparece en la novela en 3 ocasiones más, y siempre en sentido figurado, como tú señalabas antes. La expresión comer buenas migas juntos significa convivir amistosamente. Dar migas a un gato, entretenerse en menudencias. Y en qué de migas, qué de natas, qué de guirnaldas y qué de zarandajas partoriles, las migas se mencionan como parte del imaginario de la abundancia y la felicidad pastoril. A pesar de lo aquí expresado, no hay razones para señalar la procedencia cervantina de este plato. Realmente se ha producido una cierta mitificación culinaria del Quijote, en la que muchas guías gastronómicas consideran cervantinos platos tradicionales sin que haya base libresca que lo acredite. Esto mismo se podría decir del término pistos, que se ha confundido con el famoso plato manchego, cuando en el Quijote tiene un sentido bien diferente. En el momento de la publicación del Quijote, los ingredientes fundamentales de este plato, el tomate y el pimiento, apenas habían llegado de América. En el Quijote, el término pistos se utiliza como vanagloria de mérito y virtud. Miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes con el que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselo. El Quijote recurre con frecuencia a refranes relacionados con la comida, los cuales forman parte del código lingüístico de la obra y aportan ironía, crítica social, reflexión filosófica, elementos tan recurrentes y necesarios en la novela. El primero en aparecer en boca de Sancho es el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Este personaje hará de las paremias un rasgo distintivo, hasta el punto de provocar la queja de Don Quijote por encadenar refranes más como disparates que como sentencias. La segunda parte de la novela continúa esta tendencia. De hecho, contiene más del triple de refranes con términos gastronómicos que la primera. Se han registrado 322 paremias en total. De ellos, 56 tienen un contenido alimentario directo y 18 se repiten casi literalmente en distintos momentos. Esto representa aproximadamente el 22% del total, lo que confirma la relevancia estructural del refranero alimentario en la novela. Otro aspecto es cómo las prácticas alimentarias
determinan la técnica literaria en el Quijote. El término salar muestra las habilidades de Dulcinea. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Pero no solo eso, esta frase no figura en el cuerpo del relato principal de las hazañas de Don Quijote, sino que aparece garabateada en los márgenes del manuscrito del historiador arábico. Se trata de una anotación periférica destinada a perfilar el carácter de Dulcinea antes de su plena incorporación a la obra. Con este recurso gastronómico, Cervantes despliega su genialidad narrativa, hablar de la novela desde fuera de ella. Una técnica que desarrollará aún más en la segunda parte, cuando los personajes comentan los hechos narrados en la primera como si fueran sucesos ajenos, que tienen lugar en el mundo real. En ambos casos, ficción y realidad se entrelazan formando y reforzando la naturaleza abierta de la novela cervantina. En el Quijote, las constantes referencias al hambre y a la frugalidad de las comidas reflejan tanto la precariedad económica de la época como la vulnerabilidad de los personajes. La alimentación oscila entre dos polos, la realidad de los alimentos cotidianos, el pan, el queso, las uvas, las legumbres, y la idealización caballeresca, expresada por Don Quijote cuando asegura que su misión consiste en que, aunque tuviera, no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que en este prado y estos árboles me dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en otras asperezas equivalentes. Este contraste genera humor y a la vez una visión tragicómica de la condición humana. Un reflejo de ello es esta proclama casi apocalíptica de Don Quijote: he sufrido así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed. El hambre y la sed se convierten así en estados fisiológicos recurrentes de la narración. A veces el hambre parece ceder, como ese día en el que este día no es de aquellos en los que tiene jurisdicción el hambre. Pero lo habitual es su dominio, que nos convierte a todos esclavos del hambre. En ocasiones la sed aparece incluso como un tormento mayor. Sin duda, causa mayor pena que el hambre. Cervantes, entre los muchos saberes en profesiones y ciencias que se le atribuyen, destaca, a mi juicio, la gastronomía, cuyo léxico maneja con gran precisión, como muestran las muchas referencias del Quijote que pasearon al diccionario de autoridades. La relación entre la novela y el diccionario ha sido constante y decisiva, no solo para la lexicografía general, sino también para la gastronómica. El glosario de términos culinarios del Quijote reúne 378 voces, de las cuales 59, el 15,69%, aparecen citadas literalmente en el de autoridades. Una presencia sin duda muy significativa. Como corolario del vínculo entre la gastronomía y el Quijote, baste señalar dos ejemplos. En el prólogo, Cervantes describe a su protagonista como un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, y subraya su aspecto ensuto y arrugado como una avellana. Esta comparación, destacada por John Bowles, convierte un fruto en el rasgo distintivo del personaje principal. El segundo ejemplo aparece al final de la novela, cuando Cide Hamete se despide de su pluma. Ahí quedarás, colgada de esta espetera y de este hilo del hambre, no sé si bien cortada o mal tallada, peñola mía. La metáfora funde escritura y cocina, narrar y guisar, al presentar la pluma como una tajada colgada en una espetera. Cervantes traslada los utensilios culinarios de la cocina a la biblioteca, como señalara Martín de Riquer. Estas imágenes refuerzan la atrevida tesis de que la gastronomía en el Quijote no es un recurso léxico circunstancial, sino un elemento estructural, determinante de principio a fin, desde la avellana hasta la espetera. Déjenme terminar mi intervención diciendo que estos comentarios nacen de una lectura apasionada del Quijote, no tengo ninguna experiencia filológica para ello, orientada a identificar expresiones vinculadas al amplio campo de la gastronomía.
para mostrar la importancia que ha tenido para apreciar en su completitud la obra magna de la literatura española. Muchas gracias, Pedro Pablo. Queda clarísimo que no se puede hacer un diccionario panhispánico de gastronomía sin tomar en cuenta al Quijote y, por supuesto, los autores del Siglo de Oro. Por cierto, recuerdo que en el inicio del Quijote dice Cervantes que Don Quijote se alimentaba de salpicón los más jueves y en la picantería arequipeña se servía salpicón los más lunes, como segundo del chaque de tripas de los lunes. Creo que el plato varió un poco, pero la más de las noches, perdón. Bueno, tiene ahora la palabra Ignacio Peiró, que es director del Instituto Cervantes en Roma, lo ha sido antes en Londres, es un conocido columnista del suplemento dominical del diario El País, ha publicado una serie de libros, recibido premios y es un hombre conocido como sibarita y cosmopolita, de manera que le dejo el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al rector, presidente de la mesa, gracias a Alonso Ruiz Rosas, el coordinador. Desde luego, hablar aquí en Arequipa, ¿no? y en Perú de cocina, pues es hacerlo en uno de los países del mundo donde la cocina tiene su casa y en una ciudad donde, además de recetario, precisamente por las picanterías, la cocina ha sido también casi un modo de vivir y ha definido una antropología, así que quien todavía no haya ido a una picantería creo que está tardando en ir. Bueno, cuando me dijo Alonso Ruiz Rosas que viniera a hablar aquí, me dio unas instrucciones muy vagas. Dije, ¿de qué hablo? Me dijo, bueno, habla de las palabras. Y entonces a esas instrucciones me he querido atener, así que hablaré de esto en un texto que provisionalmente he titulado Toda olla es mestizaje. Allá vamos. No hace tanto tiempo, en una visita de Estado a Reino Unido, la sangre estuvo a punto de llegar al Támesis. Los funcionarios de la corona pasaron al embajador de España la propuesta de menú para el banquete principal en el Palacio de Buckingham y nuestro hombre en Londres, al ver que no se había previsto servir ningún vino español, a punto estuvo de llamar a una nueva armada invencible. Al final el embajador consiguió que no todos los vinos fueran franceses, pero no pudo evitar que el propio menú fuera en francés. Es posible que Isabel II, entonces reinante, fuera partidaria de mantener esa costumbre a medias diplomática y a medias gastronómica, ¿no? Al fin y al cabo, de la educación que le dieron, no se esperaba mucha más cosa que un poco de piano, un poco de equitación y más que un poco de francés. Y si durante siglos hubo un predominio francés y del francés en la política internacional, también lo iba a haber en la cocina y en la hostelería. Tanto que los galos tenían incluso el desembarazo de, según leemos en un recetario a principios del siglo XX, corregir nuestra innegociable tortilla de patatas y con la adición de pimientos, jamón y trufa, incorporársela a su acervo como omelette al español. Las lenguas tienen su prestigio oscilante y para asentar el dominio del francés fue clave que lo reconocieran otros. Y eso es exactamente lo que hicimos nosotros cuando, en busca de un nombre competitivo comercialmente para el brandy de Jerez, lo bautizamos a imagen, o imitación, mejor dicho, del coñac y el armagnac, con el no muy acertado nombre de Gerignac. Ese mismo reconocimiento estaba implícito al importar el verbo chambrear, de chambre, de cuarto, para indicar que debíamos acompasar la temperatura del vino a la del cuarto en el que fuera a servirse, una palabra que ya apenas está más que en la memoria y que nunca ha vuelto a usar un sommelier desde hace muchas décadas. Hoy el dominio francés se ha retirado, tal vez fuera su último bastión de la cocina. El lugar donde más se conserva por la inercia de la costumbre es precisamente Reino Unido, que aún ofrece aquí y allá supremas de ave o platos a la duchesse. Como comer pretencioso suele ser equivalente a comer mal, en Inglaterra no hay indicio más alarmante en una carta que la abundancia de palabras que Molière entendería sin necesidad de traducción. A saber, de todos modos, si no echaremos de menos esa carga retórica de bautizar las recetas a la Bismarck y cosas así, ahora que al anunciar los platos, en vez de describir preparaciones, lo que listamos son meros ingredientes. Es una especie de frivolidad de estos últimos años. Si uno va a un restaurante, su plato de pollo se llama simplemente el pollo.
en lo que es difícil no ver uno de los excesos del minimalismo contemporáneo. Como fuere, todos somos particulares con la comida y tiene por tanto su lógica que también lo seamos con nuestra manera de describirla o de referirnos a ella. Por la vía negativa, es habitual que nos parezca innombrable lo que otra tribu come y la nuestra no. Sin salir del diálogo franco-británico, recordemos que en Reino Unido se llaman a los franceses comerranas, mientras que en Francia llaman a los británicos roast beef. Por la vía positiva, la cocina es territorio de apegos y es normal que cada uno se aferre con fuerza a su lado de la isoglosa, ya diga oliva o aceituna, níscalo o míscalo, fresa o frutilla. El mismo pescado será un boquerón en Málaga, una anchoa en Bilbao y en Santander nunca podrá ser otra cosa que un bocarte. Cambiar los nombres, una vez han enraizado, no es fácil, tampoco, o ni siquiera, cuando son nombres que nos trajimos de lejos. En Italia, por ejemplo, se necesitó un dictador como Mussolini para cambiar el sándwich foráneo por el tramezzino local. Pero hasta Franco tuvo que transigir finalmente con que la ensalada fuera rusa. En todo caso, y si de origen local hablamos, cualquier traductor sabrá que hay en este mundo dos cosas para las que es imposible encontrar equivalencia: el nombre de los pescados y de las setas locales. Aun cuando el jamón de York o el queso cheddar hayan perdido hace mucho cualquier vínculo con su origen, por lo general, y de hecho se pueden hacer en cualquier parte, porque no están sujetos a ninguna protección, ni tienen ninguna denominación que los ampare, por lo general nos tranquiliza pensar, nos tranquiliza saber de dónde viene nuestro embutido y nos gusta arraigar nuestro melocotón en el pueblito exacto de Calanda. Hay argumentos para un nacionalismo culinario como paisaje metido en una olla, sí, y la palabra camarón en Arequipa no significa lo mismo que en Cádiz, por citar dos lugares donde los camarones son importantes y que han albergado también un cile. Pero hay muchos más argumentos para pensar que ese nacionalismo ha sido imposible desde siempre. Hablaré de mi país, de España, que es el caso que mejor conozco. Hasta nuestro jamón y nuestras mandarinas clementinas, los productos estrellas a lo largo de la historia, derivan su etimología de otra lengua, en este caso el francés. Preferimos usar la palabra que viene de jambon que nuestro pernil, mucho más, bueno, de alguna manera más castizo. Y la etimología nos ha hecho en numerosas ocasiones, la etimología nos ha dado lo que ya habían refrendado los intercambios culturales y comerciales. El pulpo a la gallega es uno de los platos más reconocibles de la cocina de Galicia y, sin embargo, lo más gallego ha sido el talento para fusionar lo foráneo. El pimentón viene de abajo, viene de Extremadura y antes de América. La patata viene de los Andes, el aceite de oliva viene de fuera de Galicia y el pulpo sí que es de la costa gallega, pero se prepara mejor una vez se ha destensado en las provincias gallegas del interior. Y aquí es imposible no hablar, ya se ha hecho alguna referencia, de América y de Europa, porque eso que se llamó el intercambio colombino trajo anejos una despensa y un diccionario, remoto antecedente por cuya causa hoy comemos bifes argentinos, bebemos pisco del Perú, y en Europa se llegaron a descubrir placeres y sofisticaciones como el chocolate o el tabaco, que no sea una comida, que faltaron a nuestros clásicos. El taíno, el quechua y el náhuatl cruzan el charco con la papa y el maíz. Es un hermoso laberinto de etimologías por el cual nos quedamos con el aguacate del náhuatl y no con la palta de un quechua que, sin embargo, vino a rebautizarnos el atún. A ese fruto que la ciencia llama physalis peruviana lo podemos llamar de mil maneras: uchuva en quechua, aguaimanto en castellano o physalis en griego. Todo lo podemos decir en la lengua que nos une y, sin embargo, tiene un origen distinto. Cuando el siglo XX inventó el chicle, todavía hubo que volver a las lenguas originarias a importar tzicli. Con todo, aquí lo que me interesa subrayar es lo pronto que los hispanohablantes americanos supieron del insondable valor de su despensa. Y todo un Andrés Bello, en la Silva a la agricultura de la zona tórrida, quiere ser Horacio de unos países que, inspirados en el ideal republicano clásico, buscaban su independencia y podían aspirar a un clasicismo. Por eso, este extraordinario poema se puede leer como la geórgica virgiliana de un mundo nuevo, ¿no? Para tus hijos la prócera palma su vario feudo cría, y el ananás sazona su ambrosía, su blanco pan la yuca, sus rubias pomas la patata educa, y el algodón despliega laura leve, las rosas de oro y el vellón de nieve. Abordando otra cosa, también siguiendo esa instrucción tan concreta de Alonso Ruiz Rosas de hablar de la lengua y las palabras, no quería dejar de mencionar un uso afectivo o moral al que el español parece particularmente aficionado, toda vez que en nuestra lengua podemos tener cara de acelga o de pan o un gesto avinagrado, podemos emperejilarnos y aun ser el perejil de todas las salsas
Y cualquier mañana de escasas luces, quizá por habernos cocido la noche anterior, podemos estar empanados, sin que la sensación se pase hasta quedarnos fritos con una buena siesta. El suma y sigue de la fraseología es interminable, tanto que abarca desde que nos falta un hervor hasta que se nos pasa el arroz. Modismo este propio del país de la paella que, sin embargo, puede convivir en nuestra lengua con universales de tantas otras como pasarse la patata caliente. Por mi parte, y aun consciente del riesgo de estar al plato y a las tajadas, tengo una particular afición a la hermosa fantasía con que dimos en llamar dulces de duelos y quebrantos a los huevos con torrezno, solterito de queso a una ensalada, quizá alguien local nos pueda explicar por qué se llama así, y quizá mi preferido, manitas de ministro a las manitas de cerdo. La cocina conventual fue especialmente afecta con sus paciencias o sus socorritos a justamente la expresión de estos afectos, en virtud de los cuales al final un postre como el suspiro de Limeña tendrá cada ocasión muchas más posibilidades de ser elegido que cualquier otro postre. Termino ya, amigas y amigos, dejo para luego, si hay debate, si hay tiempo y si ustedes quieren mencionar algunas particularidades y divertimentos del lenguaje del vino, donde quizá por seguir la lógica de la ebriedad es un campo ideal, tenemos un campo ideal para que las palabras jueguen al escondite. Decimos que las lenguas están hechas para entendernos, y así es, pero todos sabemos que también la frase tiene algo de piedad voluntaria, de mentira piadosa, ¿no? Lo que un romano llama carbonara y lo que se sirve como carbonara en Toronto seguramente tengan tan poco que ver que el romano, en vez de carbonara, tal vez llame aquello crimen. En la propia Italia, donde vivo, he ido a comprar esos pimientos italianos que necesitamos los españoles para nuestro muy racial gazpacho, solo para encontrar que en Italia no existe esa variedad de pimiento, es inencontrable. En fin, es llamativo que la cocina pueda resultar más difícil de comunicar incluso que los afectos. Cada año aparecen términos nuevos en nuestra vida y hace apenas unos años uno no hubiera sabido si fonio, seitán o poké eran nombres de comida o acaso de algunos atolones perdidos en la Micronesia. Pero también hay términos tradicionales que nos hacen poner en suspenso a los hispanohablantes momentáneamente esa fe en la homogeneidad del idioma, a la vez que nos fascina el vínculo local que desprenden. Un español no nace sabiendo qué es un rocoto o un cuichactado, y un peruano ante unas patatas revolconas primero tendrá que superar el trauma de llamar patata a la papa y luego ya plantearse el adjetivo revolcón. ¿Ahora falta un diccionario gastronómico de la lengua española? Yo diría que sí, pero lo dejo aquí, que como dijo César Vallejo, quiero laurearme, pero me encebollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Se llama soltero de queso porque no tiene carne. Tiene ahora la palabra María José Rincón González. Ella es doctora en Filología y lexicógrafa, es directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ha participado en el Diccionario Histórico de la Lengua Española y en muchas otras publicaciones. Solo quiero recordar que de la República Dominicana, que fue el lugar del primer contacto entre España y el Nuevo Mundo, vinieron de las lenguas originarias palabras que usamos inclusive en el Perú. Tienes la palabra, María José. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mónica. Me voy a recuperar. Me has emocionado en lo más intenso. Gracias, Pedro, por hablar del Quijote. Qué maravilla el batán. El batán es una de las grandes aventuras del Quijote. Y fíjense por dónde sale en una picantería. Por eso el diccionario gastronómico va a ser algo tan complejo, porque va a mezclar muchas cosas. Yo les voy a hablar de diccionarios. Ya si me han visto en estos días por aquí, por Arequipa, saben que ese es mi campo de especialidad y no me atrevería yo a hablar de cocina delante de Mónica, por supuesto. Pero todos sabemos que la alimentación y la cocina son una parte esencial, hoy nos lo están demostrando, e indisoluble de lo que somos como seres humanos. Y esa vinculación sustancial con la humanidad se parece en la comida y en las palabras.
La gastronomía está de moda, no solo porque es una parte absolutamente imprescindible para nuestra vida cotidiana, sino porque es un contenido que nos llega insistentemente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y sobre todo porque a quién no le gusta comer. Eso creo que podemos estar todos de acuerdo. A eso se suma esa conciencia generalizada con ese conocimiento cada día más accesible que tenemos de otras cocinas, decía Mónica, que le llegaba, ¿no?, hablándole con esas maravillosas palabras arequipeñas desde lejos. Y cada vez más conocemos las cocinas del mundo, nuestras cocinas del mundo hispano, y cada vez hablamos más y cada vez sabemos más que lo que comemos y cómo lo comemos forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Lo hablábamos al principio, antes de entrar aquí, ¿no? No cabe duda de que la alimentación y la comida son un campo amplísimo y, por supuesto, delicioso para la lexicografía. Sin embargo, no debemos olvidar que un diccionario de lengua, que es a lo que nos dedicamos, y no de lengua de la que hablaba Mónica, que se nos hizo la boca agua, no, un diccionario de lengua, para los que somos lexicógrafos, que se dedique a la gastronomía, visto desde esa perspectiva lexicográfica, no es un libro de recetas en orden alfabético. Hay muchos libros de recetas que dicen diccionario gastronómico y no es un diccionario gastronómico, o al menos no es solo a eso que aspiramos en el mundo panhispánico, ¿verdad? Al usuario del diccionario, este le debe ayudar a encontrar ese lazo estrecho que hay entre lengua, cultura, lengua y tradición, lengua e innovación, también nos ha hablado Ignacio de eso, lengua y mestizaje. A los lexicógrafos, hacer ese diccionario, ese que nos ha echado esa cuava, diríamos en República Dominicana, aquí nuestro coordinador, ese diccionario panhispánico, bueno, pues nos va a servir como de banco de pruebas para darnos cuenta de lo difícil que es hacer un diccionario de una lengua como la lengua española, ¿no? Y no solo pensando en nuestras variedades regionales, no solo pensando en lo que nosotros le llamamos, con una palabreja que es la sincronía, es decir, hablar de la gastronomía de hoy, sino imagínense la riqueza ancestral de la que nos ha hablado Mónica y la riqueza clásica de la que nos ha hablado Pedro con el Quijote. Imagínense si el diccionario no solo es panhispánico, sino además es histórico. El material que podemos tener ahí. Alguien muy sabio acuñó alguna vez la expresión que nos dice y nos recuerda que no se le pueden poner puertas al campo. No cabe duda de quien usó esa expresión por primera vez bien pudo ser un lexicógrafo, porque precisamente ese es el pan de cada día de todos los lexicógrafos, tratar de ponerle puertas al campo, ¿verdad? Porque nuestro trabajo consiste precisamente, y con muy poco éxito la mayor parte de las veces, ponerle puertas al campo de un campo extensísimo, que es el campo de las palabras. Imagínense lo que significará hacer un diccionario gastronómico de la lengua española. Y hay dos puertas imprescindibles que habría que ponerle. Primero, pensar qué entendemos por gastronomía. Ahí es nada. Y después, establecer cuáles van a ser los límites dialectales, esas isoglosas, ¿verdad?, regionales, de qué gastronomía estamos hablando, o temporales, de la gastronomía de cuándo, ¿verdad? Yo quiero contestar en la ponencia de hoy, no contestar, proponer unas preguntas y hablar sobre ellas. Respuestas tengo muy pocas, la verdad. La primera sería, ¿de qué gastronomía hablamos? Si repasamos los significados que recoge el Diccionario de la Lengua Española, de esa palabra que nuestro presidente ha dicho, de ese origen griego, ¿verdad?, aunque es posterior su creación, gastronomía, el diccionario dice: la gastronomía es el conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar, pero también es el arte de preparar una buena comida, sea lo que sea que los académicos entiendan por una buena comida, porque para cada uno será algo distinto, pero es así. La gastronomía es el arte de preparar una buena comida. Pero además, la gastronomía, y en eso seguro que nos reconocemos todos, es la afición al buen comer.
3 significados. Entonces, vamos a hacer un diccionario y tenemos que determinar de qué gastronomía vamos a hacer ese diccionario, ¿verdad? Las palabras y expresiones candidatas a inclusión están muy lejos de ser un repertorio de términos que designen platos o preparaciones culinarias, que es lo primero que se nos viene a la cabeza a todos, como las salsas, los marinados, los aderezos, ¿verdad? La nomenclatura, es decir, la colección de palabras que se van a incluir en un diccionario gastronómico también tienen que acercarse, y nos lo decía Alonso y nuestro presidente Jorge, a lo que hay dentro de nuestras despensas, es decir, lo que se incluye dentro de la preparación de esos platos. Por ejemplo, en una cocina dominicana no se trata solo de documentar lo que es un sancocho o lo que significa la palabra sancocho, que sería lo que haríamos con un diccionario de lengua, sino que también tenemos que saber lo que es un locrio, un asopao, un concón o un chenchen. Se trata de registrar lo que es la yuca, la yautía, el cilantro ancho, el agrio de naranja, el ají gustoso, el guandul, el salami, el pica pica, el maíz casqueado, la enemocá, el pico y pala o el cocote. No voy a competir con Mónica en abrirles el apetito. Si se pone el acento en la acepción de afición al buen comer, entonces no le podemos cerrar la puerta a las palabras que expresan las propiedades y las características de lo que comemos, o aquellas con las que valoramos lo que comemos, el aspecto, el color, el olor, el sabor, la consistencia o el estado de conservación. Por último, y de mucha importancia, es en esa acepción de el arte de preparar una buena comida, pues nos tiene que traer a nuestra nomenclatura el universo de las palabras que designan las técnicas y los procedimientos de manipulación de los alimentos, de preparación, de transformación, de envasado, de conservación y de consumo de los alimentos. Pero también el de los útiles, como ese batán maravilloso, el de los útiles que se emplean para la preparación de los alimentos, los lugares donde se compran los alimentos, los lugares donde se preparan los alimentos, los lugares donde se consumen los alimentos. Todo eso es gastronomía e incluso la forma, el contexto en el que consumimos un determinado alimento, si es la mayor parte de las noches o los viernes o los lunes, y sobre todo ese momento en el que nos unimos para consumir los alimentos. Se están dando cuenta de la amplitud de lo que significa hacer un diccionario gastronómico. De vuelta a la cocina dominicana, por lo tanto, se trata de echar mano a la paila, al caldero, al fogón, al guayo, al burén, al pilón. Se trata de guayar, de sancochar, de pilar, de sudar. Se trata de acercarse a una picalonga, a un chimi o a una fonda. Y todo eso tiene que tener un diccionario gastronómico. Lo culinario, además, y nos lo decía Ignacio, se asocia con lo cotidiano, con lo doméstico, pero también se extiende ahora a un ámbito profesional muy especializado en el que cada día hay una terminología que está más cerca de nuestra vida diaria. Cada vez conocemos más terminología de la culinaria, digamos, más profesionalizada, y tenemos que decidir si esa terminología, como todas, normalmente común, ¿verdad?, menos variada que la terminología ancestral, si eso también va a entrar en el diccionario panhispánico. La segunda pregunta: ¿quién habla de gastronomía y cuándo lo hace? Es decir, vamos a hacer un diccionario panhispánico, es decir, tenemos que determinar países, áreas dialectales, regiones. ¿De cuándo va a ser ese diccionario panhispánico? ¿Va a ser de ahora, del siglo XXI, del XX, histórico, desde que se habla español? Todo eso toca decidir, toca ponerle todas esas pequeñas puertas al campo, ¿no? Si el diccionario va a reflejar una época histórica concreta, si va a ser actual o si somos el arrojo máximo, casi similar al de Don Quijote, nos vamos a dedicar a documentar cómo cambia el léxico gastronómico a lo largo de la historia. Es incuestionable que esa dimensión histórica del léxico es interesantísima, que los términos gastronómicos son muy ricos en ese sentido, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de nuestras exposiciones de hoy aquí ha habido términos que han cambiado su significado con el tiempo. Les invito a consultar lo poquito que todavía tenemos del diccionario histórico de la lengua española, que probablemente cuando lo tengamos más avanzado pues nos va a dar una información muy valiosa
que va a repercutir en cómo vamos a definir las palabras relacionadas con la gastronomía en los diccionarios generales. Y, por supuesto, la tercera pregunta. Y para esa he usado el ejemplo del sancocho, que es el plato, digamos, más tradicional de la República Dominicana. Y la pregunta sería, ¿de qué sancocho hablamos y cómo lo definimos? Porque hasta ahora solo hemos dicho que vamos a meter en el diccionario y que no. Ya con eso es mucho trabajo, pero ahora, ya que tenemos lo que vamos a meter, ahora cómo vamos a definir cada uno de los elementos que van a incluirse en ese diccionario. Por ejemplo, ¿qué español vamos a usar? ¿Vamos a buscar un aparente español general para definir esos términos? ¿Vamos a usar las voces propias de la región en las que se usa ese término? Es un problema con el que los lexicógrafos nos peleamos todos los días, de la técnica lexicográfica, que es inherente a los diccionarios regionales. Es decir, si yo hago un diccionario de léxico dominicano, ¿cómo lo defino? ¿Con léxico dominicano? ¿O lo defino con léxico del supuesto español general? Bueno, cuando hagamos un diccionario panhispánico también tendremos que fajarnos con cómo vamos a definir las palabras. Y no solo con el léxico, sino imagínense, voy a hacer un repasito de lo que yo creo que debería contener una definición correcta de un término gastronómico. La categoría, por ejemplo, a la que pertenece el plato. Si estamos hablando de platos preparados, si es un asado, si es un guisado, si es una salsa, si es una pasta, si es un dulce, los ingredientes principales, las principales acciones que se ejecutan para su procesamiento, su elaboración o su preservación. Y por último, todas esas bellísimas referencias socioculturales, por ejemplo, a las ocasiones en las que se consume, a la valoración social de ese plato, ¿no? Evidentemente, esa valoración cultural es uno de los grandes aportes, creo yo, a ese diccionario panhispánico gastronómico. Si se conviene en que los diccionarios modernos, que son digitales, ya no tienen limitaciones de espacio, pues felices todos porque podemos incluir toda esa información que probablemente es la que nosotros vayamos buscando en un diccionario gastronómico, más allá del propio significado de la palabra. Para evaluar la tarea compleja, porque ahora tenemos sancocho, pero ahora sancocho puede tener 3, 4, 5, y si nos vamos con las figuradas de las que hemos hablado aquí, infinitas acepciones. ¿Cómo vamos a separar las acepciones de sancocho? Por eso yo decía, ¿de qué sancocho vamos a hablar? Entonces, para evaluar esa complejidad, voy a usar esa palabra de ejemplo. Por ejemplo, si consultan el diccionario de la lengua española, el sancocho canario es el primero que sale, la primera definición, y está definido de una forma completamente diferente a la que está definido el supuesto sancocho americano. Pero fíjense, dice, solo las acepciones referidas a la preparación culinaria concreta. Parece que el diccionario obtiene una especie de denominador común en lo que son los sancochos americanos, ¿verdad? Hasta 11 marcas de países tiene la palabra sancocho. Es decir, sancocho y ahora 11 abreviaturas de los 11 países americanos donde supuestamente comemos el mismo sancocho. Eso en República Dominicana sería un sancocho, que es la acepción figurada que nosotros le damos a esa palabra, es decir, algo que es una mezcolanza completamente indeterminada, ¿verdad? Bueno, pues 11 marcas. Definición: olla, muy cervantino esto de olla compuesta de carne, yuca, hasta ahí más o menos vamos bien, digo para la parte dominicana, porque son 11 países en los que no me atrevo a entrar en cómo se prepara un sancocho, ¿verdad? Olla compuesta de carne, yuca, plátano y una cosa muy socorrida, y otros ingredientes, y que se toma en el almuerzo. Bueno, ahí habría que ponerse a estudiar. ¿Por qué? Porque quizás olla, que es lo que los lexicógrafos llamamos un hiperónimo, es decir, la palabra que lo abarca todo, ¿no? Quizás olla como hiperónimo, pues quizás no es lo más acertado, porque claro, si nos vamos a olla, a la definición de lo que es una olla, ¿verdad? Dice el diccionario: comida preparada con, atención, carne, tocino, sancocho no lleva tocino, legumbres, sancocho no lleva legumbres, y hortaliza, bueno, principalmente garbanzos, no, y patatas, tampoco, a la que se añade a veces algún embuchado, no, y todo junto se cuece y sazona.
Es decir, que todo eso es una olla, pero entonces el sancocho sería todo eso más la carne guisada con yuca, plátano, que se come en el almuerzo. Este es el problema de los lexicógrafos. Elegimos una palabra para definir quizás mejor guiso, quizás mejor que olla, porque guiso a lo mejor no tiene específicamente los ingredientes, pero todo esto nos tendríamos que sentar todos nosotros a ponernos de acuerdo si va a ser olla o guiso. Y después tendríamos que pensar, fíjense, incluso algunos dicen, si pensamos en sopa, incluso guiso a manera de sopa, dicen en otros sitios algo espesa. Bueno, habría que definirlo. De ese análisis solo de la palabra sancocho, podemos concluir que determinar en qué lengua vamos a definir nuestras palabras, en catalogar qué sustantivos vamos a usar para definir nuestras preparaciones, pues efectivamente puede convertirse en un sancocho. Cabría de todo eso sopesar la necesidad de incluir como parte también de ese diccionario una especie de glosario de qué entendemos por un guiso, por un sancocho, por una olla o por una sopa, que a lo mejor ni siquiera en eso vamos a estar de acuerdo. Y, por supuesto, toda esa regularización de esos datos, porque esos datos culturales que parecen tan sencillos tampoco lo son. Dice el diccionario que es un sancocho que se toma en el almuerzo. Bien, entonces hay que ponerse a estudiar si en esos países es verdad que el sancocho siempre se toma en el almuerzo. Esto parece así, pero esta es la vida diaria de los lexicógrafos. Entonces, ¿en todos sitios se toma en el almuerzo? Bueno, el sancocho canario no sabemos, porque de ese no se dice en qué momento del día se toma, esa es otra. Si vamos a definir sancocho y vamos a decir que en América se toma en el almuerzo, yo quiero saber también en qué momento se toma en Canarias, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar regularizado. Pero resulta que si ustedes van a República Dominicana, el sancocho con mucha frecuencia se lo van a servir al final de una fiesta muy sonada como para decirle se acabó. Esto es lo último ya, usted se toma el sancocho y se va para su casa. Y esto pueden ser las 3 de la mañana o las 4, con lo cual no solo se toman el almuerzo. Culturalmente es un dato muy particular. Entonces, todo eso significa hacer un diccionario gastronómico. Solo una humilde palabra, sancocho, del casi infinito universo léxico de la cocina de la que se habla en español y un pequeño puñado de aspectos de lo que es mi vida diaria como lexicógrafa basta para poner de manifiesto los retos que significa ese reto que nos ha lanzado Alonso de ese diccionario panhispánico gastronómico, que sé que está entre los grandes proyectos de ASALE, ojalá que podamos emprenderlo en un futuro no muy lejano, en el que ya se está trabajando y me consta. Y todo esto para poner de manifiesto esa importancia de lo que necesitamos y también esa dificultad de lo que va a suponer ese diccionario gastronómico panhispánico. Para concluir, lo culinario, tradicionalmente asociado a lo doméstico, a la vida cotidiana, se amplía también a ese ámbito que nos interesa a todos de lo social, de lo identitario, en el que nos reconocemos y con el que nos sentimos identificados. Y en mi experiencia como lexicógrafa atesoro una relación muy especial, aparte de por la palabra casabe, una de las palabras taínas que primero se incorporó al español y que presenté el otro día en el Diccionario de Historia de la Lengua, Diccionario Histórico de la Lengua Española, es una de las palabras que primero trabajó mi equipo y por lo tanto tenemos una vinculación muy especial, pero yo tengo otra muy especial con una palabra de la gastronomía dominicana, que es la palabra mangú. Creemos que es de origen africano, pero no podemos asegurarlo todavía. Una empresa de distribución de alimentos, un gran supermercado de la República Dominicana, consultó con la Academia Dominicana de la Lengua la posibilidad de lanzar una campaña publicitaria que le pidiera a la Real Academia Española la inclusión de la palabra mangú, que no estaba, en el diccionario de la lengua española. Todos los dominicanos, o la inmensa mayoría de los dominicanos, desayunan mangú. Entonces, esa palabra no estaba en el diccionario, una palabra cotidiana de la República Dominicana. Bueno, pues esa propuesta, que era una propuesta publicitaria,
contó con el apoyo lexicográfico de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, pero cuando uno recorría las calles de Santo Domingo, veía unos cartelones inmensos de ese supermercado en los que decía mangú a la RAE. Así, mangú a la RAE. Esa fue la publicidad. Yo, en fin, me asusté muchísimo porque los lexicógrafos vamos muy lentos en ese trabajo y si es la RAE no se imaginan. Entonces, toda esta población con esta campaña, mangú a la RAE, y yo diciendo, ay, man, van a ser meses, ya se va a olvidar todo el mundo porque la RAE va a tardar. Bueno, se hizo toda una campaña y mangú entró en la RAE. Por lo tanto, si quieren, consulten mangú, que está en el diccionario de la lengua española. Por lo tanto, no se trataba solo de incluir un sustantivo más en el diccionario, se trataba de sentirse reconocidos a través de una palabra y de la carga afectiva, social, histórica y cultural que esa palabra representa para los dominicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Queda claro que tienes que formar parte del comité de este diccionario para que no se convierta en un verdadero sancochado, como tú bien has dicho. Tiene ahora la palabra Sergio Zapata Hacha. Él es doctor en ciencias agronómicas, ingeniero de industrias alimentarias, con una dilatada experiencia en su campo y también en la docencia universitaria, pero sobre todo es autor de un magnífico diccionario de gastronomía peruana tradicional, obra de consulta obligatoria para los interesados en la cocina peruana. Tiene la palabra Sergio. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, iré un poquito rápido en este banquete. Primero con algo un poquito serio, casi dramático. Miren, sin lengua no hay civilización, ¿correcto? Estamos claros y sencillos, pero sin alimentación no hay vida. Entonces, es importante también eso. En fin, lo que yo quiero sustentar es que es también importante el Diccionario Panhispánico de Gastronomía, en algún momento hacerlo. Es una obra importante y necesaria. Importante solo para muestra, y un poco rápido, porque en sectores que ahora tienen digamos, hay una gran demanda, es en el turismo, pero no solamente en la parte de hotelería y restauración, sino en toda la cadena, digamos, del turismo, desde la producción agropecuaria, la pesca, la industria alimentaria, y por supuesto los últimos eslabones de la cadena, la hostelería y la restauración. Pero también es importante, es una necesidad, porque en el turismo cada día más se ve que el turista está mucho más informado y es más exigente y necesita, por tanto, respuestas de lo que va a disfrutar, digamos, en las cocinas, cuáles son los ingredientes, las técnicas, las características de los platos, de los menús. En fin, por eso se necesita educación en los centros digamos, que brindan para chefs, para cocineros, para la gente de servicio en la restauración, en las mismas universidades. En la diplomacia, efectivamente hay promoción de productos y se tienen en políticas culturales, los patrimonios y las identidades están ligadas tremendamente. Definitivamente hay una diplomacia culinaria, ¿no? Si no, preguntémoslo al ministro Talleyrand en la época de Napoleón, ¿no es cierto? Bueno, en comercio de alimentos, definitivamente, con términos que podríamos tener acceso y que nos, digamos, supiésemos de qué estamos refiriéndonos, los términos de intercambio también podrían mejorar. Y eso significa y se trasladaría a mejoras económicas. Investigaciones multidisciplinarias, por supuesto, estudios comparativos, evolución de las cocinas. Si hacemos un diccionario y solamente nos ocuparíamos del tiempo actual, dentro de 50 años ese diccionario es una piedra angular para saber qué pasó o qué no pasó en cuestiones alimentarias, que son fundamentales, ya repito, para la vida. Y bueno, por supuesto, innovaciones. Caso de Perú. ¿Qué aporta Perú? Perú tiene 100 siglos de mestizaje, de los cuales 5, solo 5, son muy importantes porque tienen el gran sustento, el gran apoyo, la gran participación hispana. Y gracias a esa participación, digamos, hispana de solo 5 siglos, es que tenemos cocinas regionales
tantas como departamentos, podríamos decir. Y porque tenemos también una gastronomía que tiene estas características fundamentales. Es tradicional, ahora sí, tiene sabores originales, ya son muy diferentes a los prehispánicos y a los hispanos. Es diversa y variada. Diversa porque tiene una enorme cantidad de preparaciones y dentro de las preparaciones tiene variedades. Un ceviche de conchas, un ceviche de pescados, un ceviche mixto, un ceviche, siempre un ceviche, pero es variado. Aportes lexicográficos. Perú aporta peruanismos, evidentemente, pero también el aporte de lenguas nativas, básicamente el quechua y el aymara, básicamente, pero no todas. Y los regionalismos, ya lo dije, cocinas regionales. Para eso, ¿qué hicimos? Porque no teníamos nosotros un compendio, no teníamos un diccionario gastronómico. Entonces, propusimos en una universidad, la Universidad San Martín de Porres, este proyecto. Nos aceptaron, demoramos 5 años trabajando este diccionario de gastronomía tradicional. Recurrimos a trabajos lexicográficos clásicos como el Diccionario de Peruanismo de Juan de Arona, edición de 1882, las papeletas lexicográficas de Ricardo Palma, 1903, el lenguaje peruano, la tesis de Pero Benvenuto Murrieta, los peruanismos de Marta Hildebrand, los peruanismos de Álvarez Vita, los peruanismos de Ugarte Chamorro y finalmente el diccionario de peruanismo del profesor Calvo. Esta es la carátula del diccionario, ahora en la segunda edición, el año 2009, y nos proponemos hacer una tercera edición. Ojalá que tengamos algún sponsor, algún mecenas que nos pueda sustentar este proyecto. En fin, en el diccionario nos topamos con esto. Este es el día a día de la cocina peruana. Tenemos estos productos. ¿Qué significan? ¿Qué son? Bueno, pues ahí vemos una sopa, ¿no? Algo líquido, una especie de sándwich, un guiso mezclado con arroz, y simplemente una fruta, un banano o un plátano. Ahí tenemos algo frito, unas hojuelas de plátano, un postre, una especie, no sabemos qué cosa es todavía, un líquido y una preparación acompañada con arroz y un trozo de pez. Se ve ahí que es un pescado. En fin, para definirlo, solo por ejemplo, tenemos aquí algunas palabras que he tomado del diccionario que no están, digamos, con las mismas acepciones en el diccionario de la Real Academia Española. Y, por ejemplo, tomo la palabra bellaco. El diccionario de la Real Academia, ruin, malo, básicamente, ¿no? Pero bellaco no significa eso en el Perú. En el Perú significa una variedad de plátano de la selva, en Loreto, y es lo que vimos en la anterior, perdón, aquí. Ese es el bellaco, un plátano que se usa mucho para las preparaciones de en la selva peruana. Pasamos a otra definición, jalea. ¿Qué es una jalea? No, en el diccionario de la Real Academia, una jalea es el producto semitransparente, aunque dicen transparente, del zumo o jugo de una fruta que tiene cierta consistencia. Y bueno, eso no es jalea en el Perú. En el Perú la jalea es un método muy antiguo, prehispánico de conservar los peces y que ahora, con el transcurso del tiempo, se ha transformado en una preparación de fritura. Perdón. A la izquierda, arriba, esa es una jalea, típicamente, y se come mucho, se come realmente mucho. Sería una especie de las frituras, exactamente. Pues sí. Bueno, seguimos porque, en fin, ¿qué aporta la lengua quechua? Son ejemplos, y aymara, la palabra arequipe, que en otros países significa un dulce de leche, y que viene precisamente de la palabra quechua de Arequipa. Una carapulca, que es aymara, en el diccionario de la Real Academia figura como quechua. Causa, chala, charqui, palabras quechua y aymara al mismo tiempo. Chirimoya, que todos conocemos. Choclo, chuño, chupe, cuy, la humita o lumita, que son los tamalitos, digamos, generalmente más dulces que salados. El locro, la fruta, un lúcuma. El mote, que es el maíz que ha sido pelado generalmente con algo de cal.
la muña, que es una especie de menta andina, la ocopa, la pachamanca, el paico, la papa, patata, el pisco, poroto, quinoa y yacón. Pero vamos a los regionalismos, vamos a tocar el tema de los arequipeñismos. Hemos consultado, por supuesto, al profesor Carpio Muñoz, ¿cómo no? Pero primero habían otros trabajos de Miguel Ángel Ugarte, de 1942. El folclore botánico medicinal. No todos son diccionarios, hay que consultar la parte lexicográfica, otros temas, la parte medicinal. La parte medicinal y la parte alimentaria van muy juntas, en realidad. Arequipeñismos, los hemos probado. Quienes hemos participado en el almuerzo el día de ayer, hemos probado pequeñas entraditas, bocaditos, como el escribano y el soltero. Acá están las fotos pequeñitas, como las entraditas, y bueno, son, francamente, no significa el escribano, el tipo que está escribiendo, no, es otra cosa, y el soltero que no se ha casado, no, definitivamente es otra cosa, en fin, pero son arequipeñismos. Pero así como hay arequipeñismos, hay piuranismos, esos son trabajos, diccionarios digamos, que trabajan en los temas lexicográficos de Piura, el norte de Perú, diccionarios folclóricos piuranos, y varios otros, estos ya de Lambayeque, que son la parte etnográfica del profesor Brüning, un viajero alemán, más que viajero, que residió acá y trabajó en las haciendas azucareras, pero le interesaba mucho la vida de los nativos de Lambayeque en la zona norte de Perú. De Cajamarca, la zona norte de Perú, también tenemos los cajamarquinismos, de Huánuco, de Huancayo, de la zona central, vocablos de Ica, en fin. Hay que trabajar todo eso, vocablos del oriente peruano, hemos revisado todos esos y finalmente este magnífico diccionario que lo promociona porque realmente estoy trabajando justamente eso de Alberto Chirif, que está acá, participa acá y que realmente es un diccionario extraordinario. Los léxicos, también hay que ver vocabularios. Este es uno de los pocos que trabaja la cocina, vocabulario de la cocina limeña. Hay más, hay cosas muy simples, como el diccionario del lenguaje lonco, por ejemplo, ¿no? Muy simpático. No hay que desdeñar esos tipos de trabajo, hay que incorporarlos también. Siempre nos dan algo más. Los léxicos populares, y en fin. Vamos a tener alcances importantes con este diccionario, por supuesto, definiciones y nuevos conceptos. Conocer los orígenes y la etimología de esos nuevos vocablos, o de los que tenemos, pero con otro significado. Difusión de nuevos conocimientos, enriquecernos nosotros. Con toda la comunidad hispana, digamos, es enorme ese potencial que hay. Francamente es enorme, pero hay que darlo a conocer. Solamente comunicando se puede valorar. Y por supuesto prestigio. Digamos, poner en valor, eso va a significar un tremendo, vamos a decir, apuntalamiento de toda la gastronomía o la cocina, porque también hay cosas que habría que definir bien de la comunidad hispanohablante. Ya para terminar, en cultura, digo, luego de la lengua, la cocina es esencial en la humana necesidad del día a día, y qué mejor que comunicarla de manera clara en las definiciones, amplia en la diversidad y efectiva en el impacto cultural que conlleva su difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Espero que la Academia Peruana de la Lengua no tarde en incorporarte a sus filas. Conclusión de este debate. No va a ser fácil, pero es indispensable hacer un diccionario panhispánico de gastronomía. Muchas gracias.